¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es miércoles 11 de enero de 2017 y bueno, es nuestro tercer programa de esta cuarta temporada del 2.5 Gasteiz en VTV. Bueno, ayer anunciamos y decíamos y repetíamos y hoy a la primera de la mañana lo hacíamos, anunciamos que hoy con nosotros va a estar la portavoz de Euskal Herria Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, parlamentaria vasca también, Miren Larrion, que ya le quiero saludar. ¿Qué tal estamos? Egunon, buenos días. Egunon. Digo, portavoz del Ayuntamiento, Parlamento, y fuera de cámara te preguntaba, ¿cómo lo compaginábamos? ¿Cómo es esto de compaginar Parlamento y Ayuntamiento? Bueno, tenemos la enorme suerte que nos separan 150 metros, entonces estoy desgastando suela, pero bueno. ¿Haces mucho ese camino y de vuelta y de vuelta y de vuelta? No creo. Mucho no, pero lo hago, sí. Me decías que hasta dentro de 4 meses, más o menos, o que dentro de poco, se notará realmente el peso específico ya de lo que es realmente empezar a trabajar en comisiones en el Parlamento y lo que supone también ya el día a día en el Ayuntamiento, que igual es cuando realmente hay que valorar, ¿no? Sí, de hecho, pues las comisiones justo se formaron en diciembre, ni siquiera se han reunido la primera vez, ni siquiera ha habido todavía la comparecencia de los consejeros que empezará la semana que viene. La actividad parlamentaria tal cual, pues es realmente lo que va a ser en sí todavía no ha empezado, con lo cual seguimos en el día a día del Ayuntamiento, que se lleva bastante trabajo. O sea, mucho más que el Parlamento, seguro. Pues ya sabéis aquí yo digo, sí. Te lo pregunto porque sí. Aquí cuando vas a algún parlamentario y ha pasado también por el Ayuntamiento, dice que la carga y la presión del Ayuntamiento no tiene que ver con el Parlamento. Y la inmediatez. El Ayuntamiento, que en el fondo es un órgano de gestión, porque los ayuntamientos tal cual es de lo que se ocupa, con lo cual es el día a día, y el día a día es muy intenso. Es esa inmediatez, viene un problema, hay que resolverlo, y también es muy apasionante, porque te permite estar con la gente que tiene el problema y trabajar con ellos para resolverlo. Y el Parlamento es una institución que mira más al futuro, tiene otros ritmos, hace leyes, ¿no? Al final por eso es una cámara legislativa y tiene otros ritmos, otras preocupaciones y es, bueno, evidentemente complementario y de muy distintos rangos, pero sí. Bueno, año complicado. Vida complicada. Vida complicada también, pero año complicado en lo político, porque está claro que es un año, una debilidad teórica, que no sé si luego en la práctica va a ser así, teórica en Madrid. Un gobierno vasco también que necesita de acuerdos, está claro, presupuestarios o puntuales en un momento determinado, porque está en minoría. Y luego un ayuntamiento, evidentemente, que también necesita de esos acuerdos, sobre todo del apoyo de Euskal Herria Bildu, para sacar los presupuestos adelante, ¿no? Digamos que con ese mapa, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene bien Larrion de esta legislatura o de este año que comienza en lo político? Pues creo que precisamente es un año de oportunidades. Si algo hemos visto del gobierno de Rodillo, de mayoría, de Rajoy, creo que ellos lo han visto también, es que es perjudicial para todos, incluido para el que ejerce el poder, mientras que estar en minoría te obliga a escuchar al resto. Y yo creo que si hay algo que tenemos que decir siempre es que nunca ni una persona ni un partido tiene todas las respuestas. Y las cosas siempre se hacen mejor entre distintos. Y siendo consciente además de dónde estás, y siendo consciente que o lo hacemos entre todos o muchas veces va a pasar un poco pues como va a pasar ahora también en Madrid, que ya hay acuerdos de la oposición para tumbar leyes que son injustas realizadas por el Partido Popular, mientras que todo lo que hagas en acuerdo son bases que se sustentan y que te permiten siempre avanzar, ¿no? Hay cosas además que tienen que ser acuerdos. Trayendo la cuestión aquí a Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, la movilidad. La movilidad tiene que ser responder a grandes acuerdos, que sean de ciudad, porque así al margen de quién sea la persona que esté en la alcaldía, cuál es el partido que tenga la mayoría, si el acuerdo es entre todos, estemos los que estemos, vamos a tirar del proyecto. Y esa es la garantía que hay que ofrecer a la gente, ¿no? En cuestiones claves como esa. En cuestiones puntuales, pues bueno, no, cada gobierno marcará su color, tratará de... Pero las cosas importantes tienen que ser acuerdos entre muchos, a ser posible entre todos, pero cuando no es posible, al menos entre muchos. Yo, viendo la página, entrando un poco en materia, hablando de ya del Ayuntamiento de Gasteiz, entrando en la página web de Euskal Herria Bildu aquí en Gasteiz, en el último párrafo de la primera página habláis del proyecto de presupuestos PNV-PSOE, ¿no? Y habláis de esos incumplimientos, ¿no? De la quiebra de confianza, de la falta de ambición. Además habláis de ese futuro incierto, del futuro del ladrillo, la vuelta al ladrillo, mencionáis la necesidad de devolver ese presupuesto porque además
rubricado de alguna forma por la Asamblea, porque la Asamblea de Gasteiz ha dicho que no quiere esos presupuestos y que no quiere que Euskal Herria Bildu firme o ningún acuerdo con el PNV. Pero es así tal como lo decís, porque luego entramos, si quieres, y valoramos un poco la información que yo tengo con respecto, que también la tendrás tú con respecto a lo que dice el Ayuntamiento, lo que dice el alcalde Gorka Urtaran, de alguna forma, ¿no? Pero esto es así, ¿lo veis así, tal como lo veis? Porque es lo contrario a lo que dice el PNV, pero vamos, pero estoy diciendo de negro y blanco. Mire. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar, ¿no? Es que te digo también porque en un momento dices la Asamblea ha decidido... Es que lo resumís aquí en un párrafo prácticamente todo, ¿eh? Bueno, bien, quiero decir, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros nos encontramos porque esto, al final muchas veces te piensas, ¿no? Como si viene aquí alguien de fuera y le tienes que contar todo, ¿por dónde empiezas? Y si empiezo por ese párrafo quizás no se entiende todo. Y sin embargo ese párrafo resume al final toda la historia, ¿no? Como siempre, todos son siempre historias. Aquí cuando en el 2015 decidimos hacer un giro en el modelo de ciudad, también entendemos que eso requiere trabajo entre varios. De hecho, lo recordábamos que era una de las frases que decía Gorka Urtaran precisamente al coger la maquilla de alcalde, ¿no? Que es necesario acuerdos entre todas y todas y escuchar a todos y todas. Yo creo que esa es un poco la filosofía de inicio, yo creo que es la filosofía que nos tiene que guiar todos estos 4 años, porque eso es lo único que nos va a permitir avanzar como ciudad a todos. Y además entendido así, pues casi desde el principio. Nosotros apoyamos el plan Ardura con aquel agujero económico de 67 millones que había dejado el Partido Popular, ¿no? Desde el principio. En un momento dado tenemos un desencuentro en ordenanzas fiscales. Sin embargo, decidimos también que la única forma de apoyar el cambio es hacer un esfuerzo importante cara al presupuesto 2016. Y haciendo eso como planteamiento, nos acercamos al resto de grupos de izquierdas, conseguimos un acuerdo entre nosotros y entonces vamos con él. Entonces estaba solo el PNV en el gobierno, a hablar con ellos y un esfuerzo entre todos, ¿no? Entre todos absolutamente, porque por supuesto también PNV, Podemos, Irabas y nosotros hacemos un esfuerzo y acordamos un presupuesto, sabiendo que son unas circunstancias económicas difíciles, ¿eh? O sea, aquí fácil no es, pero acordamos eso. Y eso para mí es algo muy esperanzador, porque permite asentar unas bases para un cambio de modelo de ciudad. Y cuando decimos eso muchas veces también, ¿no? Son frases huecas. ¿Qué es el cambio del modelo de ciudad? Pues el cambio del modelo de ciudad es ocuparnos menos de ladrillo, que también hay que hacer ladrillo, pero ocuparnos menos de ladrillo y ocuparnos más de las necesidades de las personas. ¿Qué significa eso también? Pues yo creo que si le preguntamos ahora a todo el mundo cuáles son sus preocupaciones, la primera es porque sale el propio Euskobarómetro o en cualquier barómetro, es la situación de desempleo. Entonces, por ejemplo, ponemos importantes partidas para la lucha contra el desempleo. Bueno, pues por ejemplo, con las partidas de lucha contra el desempleo, no solo no se ejecutan, sino que el dinero para pagar la Copa del Rey sale de traer dinero de las partidas de empleo. Hombre, yo creo que son palos en la rueda que desaniman mucho, ¿no? Porque al margen ya de que lo que haya que invertir o no en la Copa del Rey, que no es la discusión, que precisamente esa financiación sea vaciando ese tipo de partidas, no son cuestiones positivas. Lo mismo pasa también con otras, ¿no? Por ejemplo, planteamos una partida que otro de los temas que preocupaba mucho a la ciudad, que es el tema de la guetización de las escuelas. Bueno, en ese caso nosotros hacemos un planteamiento, mira, es un caso que la concejala hace otro y sin embargo vemos positivo lo que se ha hecho. Se ha hecho una mesa intersectorial para tratar el tema, la partida se ha hecho eso, la partida tenía una cantidad, se ha gastado menos, pero no importa porque la idea se ha cumplido. Yo, por ejemplo, esa es una de las partidas que entramos dentro de las de cumplimiento, porque no es ejecutar el dinero que está previsto, sino la idea. Y estábamos muy contentos con lo que se ha hecho, por ejemplo, yo hago una lectura positiva del trabajo. Pero no tiene continuidad tampoco en el 2017. Cuando ahora estudiamos los presupuestos, la propuesta que hay, a pesar de que ha ido bien y el resultado es positivo y hay un trabajo serio, ese tema decae. Cuando la mesa ha hecho un trabajo, pero es un trabajo de base. Si queremos de verdad actuar como ayuntamiento, donde tenemos posibilidades contra la guetización en los centros escolares, es un tema que debemos de continuar los siguientes años. No lo ha provocado el ayuntamiento, pero el ayuntamiento puede ayudar a resolverlo. Y ha desaparecido el presupuesto. Entonces, claro, te puedo seguir contando así hasta 39 ejemplos de cosas que si habían desaparecido, de incumplimientos, de cosas que no se han llevado a cabo.
Y es eso, desde julio, cuando veníamos diciendo que hay cosas que no se están haciendo y tratar un poco de impulsar que se llevaran a cabo, pues tratar de mejorar situaciones de empleo, tratar de empujar a las pymes, tratar de impulsarle el I+D+I, actuar en cuestiones de pobreza energética, cambiar el modelo energético. Nos ha llevado a cabo. Pero habláis de un porcentaje muy bajo de ejecución de... Respecto a la cuestión económica, porque al final las partidas que habíamos introducido era de en torno a 4.500.000, esta es la cifra exacta ahí, se ha ejecutado en torno a 232.000, en torno a económicamente un 7%. Si quieres también el número de partidas son 7-8 de 39. Pero sobre todo es el concepto también, ¿no? También habíamos acordado el año pasado unos créditos compromiso, es decir, hacíamos gasto este año, pero este año no, el año pasado, hacíamos gasto en el 2016, pero continuábamos con el proyecto en el 17 o en el 18, y también en la proyecto que tenemos sobre la mesa también han caído, eso que habíamos aprobado. Entonces, es un poco lo que decía, miren, sí. yo leo la nota de prensa del Ayuntamiento, igual que Hortara, Sí. habla de un presupuesto, de unas, digamos, consensuadas con la oposición, partidas consensuadas, ha alcanzado el 71,1% de ejecución del presupuesto. Y además habla de los porcentajes, dice el 71% de ejecución de las cuentas para este año, de las 176 partidas para este año. Y él habla, además, dice, dice, del total de las partidas que forman parte del acuerdo presupuestario, 27 tienen un nivel de ejecución entre el 90, o sea, entre el 90 y el 100%, y hay 62 partidas, que será el resto del 75 al 90% de ejecución. Por eso digo que sí, es como muy diferente pero no lo que dice la oposición, o sea, lo que decís vosotros y lo que dice en una nota de prensa el PNV en este caso, ¿no? Claro, pero también, bueno, dos cuestiones, claro, la inversa también. Nosotros al final cuando aprobamos todo un presupuesto, aprobamos 348 millones de ejecución. Eso es, sí, eso de los 348 millones de ejecución se ha cumplido el 95%. O sea, claro, porque también al final cuando apruebas un presupuesto apruebas el total, pero lo que nosotros metimos, lo que nosotros aportábamos, lo que cambia el modelo es lo que decimos, el 7%. Claro que se han abierto los centros cívicos, claro que se han pagado los funcionarios. Por entenderlo de alguna otra forma. Claro, es decir... Habláis de vuestra partida, lo que vosotros negociáis directamente con el PNV. Nosotros hablábamos de las partidas que trataban de cambiar el modelo de ciudad. De lo que vosotros habéis pactado. No del gasto corriente. O sea, nosotros, claro que también aprobamos pagar los sueldos a los bomberos, pagar los sueldos a los municipales, pagar los sueldos a todos los funcionarios. Al final, cuando apruebas el presupuesto, también apruebas eso. Y eso, claro que se ha ejecutado. O sea, por supuesto que se ha levantado la persiana todos los días. O sea, todos los gastos estructurales del ayuntamiento se han hecho. Por eso podemos... Es importante porque son 26 millones menos de ahorro este año. Pero yo estoy hablando, eso es, pero yo hablo del acuerdo de 348 millones, tenía 4,5 millones de partidas, es decir, no llega al 0,5, bueno, sí, llega al 0,6% del total. Y respecto a esos, no se ha cumplido. Por eso también se puede decir, pero si el presupuesto se ha cumplido en más de un 95%, y también sería cierto. Claro, el presupuesto se ha cumplido en eso. Pero las partidas que tendrían que hacerse, no, podemos coger todas las partidas. Ese es lo que te lleva a una enorme mencionáis en vuestra página un montón de partidas. Y luego, una mención de sí, ellas. pero incluso si cualquiera consulta la hemeroteca, porque esa es una nota de prensa, pero en la hemeroteca ves que hasta el 15 de diciembre el alcalde básicamente lo que venía a decir es cierto que no cumplimos las partidas porque no hemos tenido dinero para hacerlo. Es a partir del 15 de diciembre cuando se produce el giro de, no, pero en el fondo hemos cumplido el 70%. De un reconocimiento de incumplimiento ya una justificación, ¿no? Entonces, si ni siquiera en el diagnóstico compartimos, porque si realmente fuera el problema que no hay dinero para ejecutarlas, no he podido, pero quiero hacerlo, se incorporan al 2017 y fíjate qué otra base de acuerdo tenemos para empezar a hablar. Porque si realmente no puedes hacer algo y pretendes hacerlo, lo reflejas. Y sin embargo, cualquiera que coja el presupuesto, porque es público, está publicado en la página web, se puede consultar, ve que todas esas partidas que están a cero, no hay nada. Nos han terciado contarles al día 31 de enero, habrá que esperar, ¿no? Que es lo que dice el alcalde de habría que esperar al día 31 de enero a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sabemos. Pero con respecto a Óscar Rebeldu, entiendo que el cabreo es porque parte de vuestro presupuesto no se ha ejecutado tal y como lo tenéis previsto. No. Pero sí que ha habido control, ¿no? Ha habido control bueno, a este respecto. De todas formas te diría que cabreo no hay, no es eso. Yo creo que peor porque es una enorme decepción. Porque cuestiones que podrían cambiar el modelo de ciudad no se llevan a cabo. Yo creo que no impulsar cuestiones de empleo, no mirar a la industria, no mirar al modelo energético, no mirar a los centros, no mirar a eso,
es grave como ciudad, porque a mí me produce una enorme insatisfacción ver dónde podría estar Gasteiz si empezásemos a apostar por eso. ¿Dónde podríamos colocarla? Cuando en el 2019 dejemos nuestro cargo, porque nos vamos a ir, o aunque te vuelvas a presentar, poder mirar atrás y la enorme satisfacción que puedes tener, porque cambias las cosas, porque permites que los gasteiztarras puedan vivir un poquito mejor, porque sabes que has incidido en mejorar la vida de determinadas personas, esa enorme satisfacción no estamos trabajándola. Claro que estamos manteniendo la ciudad lo que hay hasta ahora, pero yo no, lo siento, no me conformo con mantener lo que hay hasta ahora. Para eso no me he presentado, para eso no estoy trabajando. O sea, hoy a la tarde, ¿qué le vas a decir a Gorka Hurtado? Hoy al mediodía. Hoy al mediodía. Efectivamente eso. Y sobre todo una cosa, nos quedan 2 años un poco largos antes de las elecciones. ¿Qué vamos a presentar como descargo cuando nos vayamos? ¿No vamos a hacer algo? Mire, no perdemos todos si no hay un presupuesto para... Todos hemos perdido. Con los incumplimientos del 2016, eso se lo decíamos al señor Urtaran, no es que perdáis vosotros, y no es que perdamos nosotros, es que pierde Gasteiz. Ese es el problema. Si el problema no es una cuestión de partidos. A mí si fuera que EH Bildu está perdiendo y Gasteiz gana, no me preocuparía. Pero no sería, miren, digo, puestos en esta tesitura, ¿no sería bueno sentarse a decir, bueno, vale, lo que ha pasado, dejémoslo ahí, vamos a intentar solucionar el 2017, caminemos hacia el 2018 que sería lo suyo, y digo yo, pensando en, porque claro, yo ahora me pongo a pensar, vale, si Euskal Herria Bildu no apoya los presupuestos, y el Partido Popular, evidentemente, ni está ni se le espera, ¿no? Porque está claro que está ni se le espera, porque estamos viendo que está en esa parte del desgaste constante, ¿no? Y daba así, y Podemos, pues están un poco a ver si sacan sus pequeños proyectos adelante, en muchos acuerdos con vosotros, por cierto, transversalmente con vosotros. Sí. Claro, yo sigo pensando lo mismo, digo, bueno, hicimos un cambio importante, se pensó en un cambio por la sociedad, en un cambio más por lo personal, más por volver a las políticas de lo que era Vitoria hace 20 años, y resulta que ahora eso nos lo hemos olvidado y como que lo dejamos en un relay. Pero yo digo, no hay otra opción, aunque sea poner fórmulas de ejecución. Encima de la mesa, herramientas, que llamáis vosotros. Pareces de Euskal Herria Bildu. Eso es lo que planteamos precisamente en diciembre, ¿no? Dijimos, es que para sentarnos de verdad a pactar tenemos que creer que se va a ejecutar, porque claro, al final ese es el problema, ¿no? Acordar en hojas de papel cosas muy bonitas, que sepamos desde el principio que no se van a cumplir, pues ya no, ¿no? Está la famosa frase de si me engañas una vez es culpa tuya, si me engañas 2 es culpa mía. Y no nos han engañado, ¿eh? Es utilizar el símil. Pero dice, si una vez ya hemos visto que esos acuerdos no se cumplen, necesitamos una herramienta para hacer que se cumplan. Y eso es lo que poníamos sobre la mesa. Le pedíamos al gobierno que pusiera algún tipo de herramientas sobre esa. Nosotros propusimos una que nos podía parecer más o menos bien, que nos dijeron que no, pero no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno en el plazo que planteamos. Decíamos esto como herramienta para que todos nos sentemos creyendo que se va a hacer, ¿no? A mí me recuerda un poco al famoso todos tenemos hijos y al de este año sí voy a estudiar, que sí, déjame salir hoy, que me voy a poner, que mañana dices, no, seamos serios. O sea, porque pueden pasar cosas, pero si han pasado hay que reconocer, decir y poner herramientas sobre la mesa. Si en la empresa se hace así, si cuando tú contratas algo con alguien y alguien incumple, tú dices ya la siguiente vez, si quieres que te vuelva a contratar, primero ponme una garantía sobre la mesa. Pero mire, en la empresa también, desde el minuto 1 que se contrata algo con un proveedor, el seguimiento se hace. Vosotros habéis hecho el seguimiento. Sí, seguimiento mensual, sí. ¿Qué ha pasado con el seguimiento? ¿Qué ha pasado en esos seguimientos y por qué en esos seguimientos? Porque claro, ahora llegamos en la última recta y todo el mundo quiere apretar. Todo el mundo quiere apretar, por un lado la oposición y por otro lado el equipo de gobierno. Pero digo, ¿y todo el año? ¿Qué habéis estado haciendo durante todo el año? Y digo, ¿qué habéis estado haciendo en general? No vosotros, sino en general todos los partidos. Para llegar a esa recta final con el acuerdo ya prácticamente hecho. Nosotros estuvimos todos, nos reuníamos mensualmente. De hecho, la primera digamos que... Bueno, empezó desde el 15 de marzo. Las primeras reuniones hasta la última creo que es el 19 de diciembre. Sí. Nos reuníamos mensualmente, básicamente, a veces en periodos más breves si había algo, si a veces más. Pero nosotros en julio, ya en el debate del estado de la ciudad, es cuando dijimos, estamos en julio, ha pasado medio año y no se han empezado las partidas. O sea, es el momento de o nos ponemos las pilas o esto va mal. Pero teníamos 6 meses todavía para poderle hacer frente, que era un poco otra vez casi con la del estudiante, lo de
junio suspendemos, vayamos a aprobar en septiembre, ¿no? Recordando las antiguas convocatorias, hagamos algo. De hecho, también hay declaraciones del alcalde, que son de agosto, de septiembre, cuando nos dicen que van a activar para esas partidas en torno a 2,5 del capítulo 6 y a 1,5 del capítulo 2, es decir, que iban a poner en marcha 4 millones. También está en la hemeroteca. Es en agosto. Agosto-septiembre, es que... Porque en octubre sí que es verdad que Chea Gonzalo os remite a todos los grupos, a todos los grupos os manda un correo para cerrar las reuniones pertinentes para hacer en ese momento las posibilidades, bueno, para hacer los ajustes presupuestarios sean necesarios para acabar con otras partidas. Eso es, pero... O sea, entiendo que esa es en agosto. Eso es en agosto. Eso es, hablan de esos 4 millones para esas partidas. Están los correos y de hecho está luego en la hemeroteca las declaraciones del alcalde donde esto se va a poner en marcha. Eso es. No hay nada. Bueno, a ver, no hay nada. Cuando yo digo que no hay nada, si al final se ha hecho 232.000 euros, hay 232.000 euros. Claro, y un ahorro importante. Pero de los 4 millones que se iban a poner en marcha, hay 232.000 euros. Eso es lo que se ha puesto en marcha. Y otra vez, puede haber partidas, comentaba antes la de la guetización, que tenía 30.000, que se han gastado 2.500, pero que se ha conseguido el objetivo, ¿eh? O sea, muchas veces tampoco es una cuestión de, y como no has gastado 26.000, no se ha hecho. Esa la damos, por ejemplo, por cumplida, y no tiene que ver con el concepto económico, porque si se ha hecho, no es gasta este dinero, eso es malgastar el dinero. O sea, hay que reconocer, porque de 7 8 partidas se han hecho, pero 31 no. De 4,5 millones, no. El dinero para el empleo va a la Copa del Rey. El Centro Integral contra la Violencia Machista, que fíjate, siempre decimos, el 25 de noviembre todos estamos en la pancarta, es un tema muy importante. Se plantea un centro integral. No hay nada. Pero no hay nada, no es que no esté hecho un centro ya, porque un centro lleva tiempo hacerlo y el concepto y todo. No hay nada encargado. Y no hay nada en los presupuestos, no hay. No hay. Repito la pregunta, ¿hoy al mediodía a Gorka Hurtado le vais a poner alguna herramienta para poder llegar a acuerdos o no? Bueno, hoy nos ha convocado el alcalde. El presupuesto es una ejecución del alcalde. Yo espero que él ponga sobre la mesa cosas. Agradeceríamos mucho que haya algo sobre la mesa esta vez. Ya sé que esta hora EH Bildu es el que lo tiene que poner sobre la mesa, pero agradeceríamos también que esta vez el equipo de gobierno pusiera algo. Pero también te voy a hacer ser sincera. Dudo de que pueda haber una herramienta que nos lleve a ningún cambio. ¿Por qué? Dudo. Ahora corto, porque al final lo que nosotros decimos como EH Bildu es vimos que un acuerdo tan amplio como es un presupuesto tiene tantas posibilidades de incumplimiento como hemos visto que se hace, que ahora mismo no hay sobre la mesa garantías para llegar a ese tipo de acuerdos tan amplios. Y luego todo lo contrario, eso no quita que necesidades de la ciudad como el BRT, como lo que pueda ser la solución a Salburú, a Sabalgana en movilidad, no vayamos a estar. Nosotros no hemos cerrado una puerta a todo lo que pueda ser el desarrollo de ciudad. Hemos cerrado una puerta al acuerdo presupuestario, que son cuestiones distintas. EH Bildu va a estar empujando por todo lo que pueda ser para la ciudad. O sea, que no es una enmienda a la totalidad. Bueno, sí, es una enmienda a la totalidad. Bueno, pero sí vais a hacer acuerdos puntuales con el Partido Nacionalista, no descartéis esa Bueno, los vamos a hacer, depende de más de uno. Esto no es, pero lo que pueda ser necesidades de ciudad, pero como son todos los de movilidad. Por supuesto, concretamente. No se dan las circunstancias, no se dan ahora las condiciones para que un presupuesto y luego el proyecto de presupuestos que tenemos sobre la mesa no es bueno. Voy a decir que es malo, pero no es bueno. Por último, porque sí que es verdad que quiero hablar más cosas, pero como ellos también quieren preguntarte, les veo además con muchas ganas de preguntarte, les veo con muchas ganas a los tres. Sí que es verdad que cuando el interventor alerta por esa dificultad de generar el ahorro, sí que es verdad que cuando leemos la noticia nos alarmamos. Yo llamé a Itziar, hablamos y rápidamente me dijo que no, que tranquilidad, que bueno, que el informe es el informe de la interventora, que tener el respeto a que tener ese informe, pero que para ellos no hay ningún problema con el ahorro cara ni para ni para la siguiente, ni para la siguiente. O sea que la legislatura se va a acabar con unos objetivos claros de ahorros importantes y sobre todo, lo más importante, reducción de deuda. Bueno, y sobre todo cumplir con la estabilidad presupuestaria, clarísimo. Porque al final ese era el miedo que teníamos, por eso también el famoso plan de rescate frente a los 67 millones antes de que vengan, decíamos los hombres negros de Madrid, pero eso es lo que nos intervengan, que Rajoy venga a intervenir este ayuntamiento por lo que había hecho precisamente Maroto. Antes de evitar eso, nosotros fuimos los primeros que acordamos con ellos cómo hacer eso, esa estabilidad sin ninguna duda. Pero la cuestión es que con el poco dinero que tienes para jugar, hagamos un cambio de modelo de ciudad.
Y hay una cuestión que hay que darle de verdad importancia al ayuntamiento, lo decía Borja Velandia cuando él era el concejal de Hacienda. Tenemos un problema importante estructural de gasto en el ayuntamiento. Hay que replantearse cómo se hacen los gastos en este ayuntamiento. Es uno de los ayuntamientos que tiene más altos los presupuestos y hay que es el dinero de todos. Pero vaya servicios tenemos en esta ciudad. Sí, pero hay que ver cómo ejecutamos los gastos. Hay que mejorar también en eso, siempre hay margen de mejora. Al final tenemos una ciudad que tiene centros cívicos por cada uno de sus barrios. Y eso es un coste ya solo en eso, ya no voy a hablar de otros tipos de costes, que podríamos hablar de otros tipos de costes, ¿no? Pero solo en eso ya es una auténtica barbaridad, es un lujo, ¿eh? Sí. Y hay que pagarlo, Sí. Pero no es solo eso, ¿eh? Luego tenemos un montón de gente también subcontratada en no las condiciones más adecuadas. O sea, el sector terciario, ¿cómo lo tenemos? O el tercer sector, porque una de las cuestiones también, cuando queremos que nos atiendan bien, y sabemos que la persona que tenemos delante es de una subcontrata, está cobrando 700 euros, y le pedimos unos niveles de responsabilidad importantes, también como ayuntamiento tenemos que ser conscientes de qué pedimos a nuestros trabajadores que hagan, porque esa es la cara que al final conoce la ciudadanía, ¿no? Veíamos ahora como los propios de Sidaraba, no podían cobrar sus sueldos y sin embargo les exigimos que hagan el trabajo, yo diría que más duro de la ciudad, más duro y puede ser más reconfortante, pero más duro. Y cómo tenemos también a la gente, o sea, vamos a ver cómo gastamos, en qué gastamos y qué necesidades tenemos, porque yo quiero una ciudad de bienestar, pero también para los trabajadores, no solo para los ciudadanos, para absolutamente para todos. Eso es lo de una ciudad mejor. Fernando Velasco, buenos días. Joseba Martínez Greño, ¿qué tal? Claudio Rodríguez, ¿qué tal? Bueno, Joseba. No sé quién quiere... No sé hoy. Efectivamente, usted Berrión. Efectivamente, no nos veíamos desde el año pasado. Eso es, no nos habíamos visto. Ciertamente. Oye, no sé qué quiere romper el hielo con Miren, no sé qué le apetece. ¿Tú mismo? Pues sí, además estoy muy a gusto oyendo a Miren como... Vamos a ver, como institución pública, ¿no?, del ayuntamiento, ¿es necesario un cambio de modelo económico en Vitoria, en Gasteiz? En líneas generales, porque podéis estar 5 horas, ¿no?, hablando de cambio de modelo económico, pero bueno, pero hay cosas como las pymes, potenciar las pymes, la relación de los y las trabajadoras con las empresas, el empleo. Es necesario, es obligación para el futuro crear un modelo económico en Gasteiz que sea mucho más justo y solidario. Bueno, eso sin ninguna duda. Otra cosa es que sea en Gasteiz y sea bastante más general. Digo, porque determinadas cosas de las que planteabas tocan no solo atribuciones del ayuntamiento, tocan también a cuestiones que son atribuciones del propio gobierno vasco. Pero en cualquier caso, sin ninguna duda, o sea, si vemos cada vez cómo es el avance de cuántas son las rentas de los trabajadores respecto al PIB de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por ejemplo, vemos que cada vez es menos la parte de riqueza que tenemos los o las trabajadoras, las personas, y cada vez es más la que se acumula, ¿no?, en otros... el reparto de riqueza es cada vez más desigual, o sea, cada vez se tiene menos la gente. Pero al final eso se ve, ¿no?, porque dicho así son grandes problemas, es en cuánta gente que trabaja, tiene un trabajo precario y tiene que pedir la RGI. Y sé que no es el tema, pero por ejemplo el de la RGI, que ahora mismo nos plantea el gobierno. Sí. Un buen debate además. Sí, nos plantea, por ejemplo, ahora mismo el gobierno vasco, por cuestiones presupuestarias, que no va a actualizarlo respecto al salario mínimo interprofesional. Y dices, mira, a mí hay colectivos que me preocupan mucho respecto a gente que cobra la RGI. Yo creo que hay que hacer una reforma de la RGI, primero que dignifique, porque estamos pidiendo a gente que trabaje y no cobra ni eso, y se tiene que complementar con ese sueldo. A todas las personas que les tenemos trabajando en esas condiciones hay que dignificar y hay que además aportar a eso. De hecho, yo creo que el propio Partido Nacionalista Vasco, desde luego Euskal Herria Bildu también y otros, reclamamos en el Congreso en Madrid que podamos establecer el salario mínimo interprofesional aquí, porque además la situación económica es otra y conforme a eso determinadas ayudas. Y otra de las reformas que yo creo que es necesarias para la RGI también es que ahora mismo tenemos a un montón de gente que ha estudiado aquí, que no puede trabajar aquí, la tenemos exiliada trabajando fuera y cuando vienen aquí no tienen derecho a pedir ayudas, porque precisamente al no haber estado empadronados no cumplen la cuestión de empadronamiento y no podrían pedir ayudas. Negamos casi a nuestros propios hijos e hijas que se han tenido que ir fuera, que al venir aquí puedan pedir esos derechos. Hay muchas cuestiones que hay que poner sobre la mesa porque hay tanta gente que está trabajando o aspira a trabajar y sin embargo no garantizamos ayudas. Ahora el modelo finlandés es interesante para estudiarlo también, pero bueno, me he ido del modelo económico, pero decir que al final es
porque me vuelvo o sea, tenemos que ayudar a que se genere empleo. Una de las versiones más importantes es que tiene que ser una segunda reconversión industrial. Cuando hablamos también de industria, que tenemos que ir al modelo 4.0, nosotros en el Ayuntamiento también habíamos planteado para eso ayudas, pero también tienen que venir desde el Gobierno vasco. Tenemos Miñano vacío, tenemos que generar otro tipo de empresas, tenemos a los hijos e hijas además muy cualificados, podemos crear ese tipo de empresas, lo que necesitamos es hacer apuestas. Pero hay dos cuestiones económicas muy importantes también. O sea, fundamentalmente el cierre de empresas se debe a que, bueno, por una parte no podían acceder a financiación adecuada, pero la segunda es el coste energético. O como país nos planteamos muy seriamente el reto energético, tenemos que producir también energía, necesitamos abaratar los costes de energía y también ahí planteamos, también en Diputación, empezar a establecer generación distribuida de energía. Necesitamos empezar a crear nuestra propia energía y qué mejor además desde energías renovables, que no necesitamos entrar a importar ni gas ni absolutamente nada, sino que lo podamos generar aquí, una autonomía. Y la de puestos de trabajo que generaríamos en ingenierías, en desarrollo, en implantación, en la propia lo que sería generar una industria que tuviera las bases para producir la energía, luego la que produce la energía, la de distribución, las comercializadoras, lo que beneficiaría eso en última instancia también al propio tejido industrial. Es que hay tantas cosas que podemos hacer. Hay tantas que podemos hacer que nos mejoraría la situación absolutamente a todos. Tenemos que pensar dónde queremos estar dentro de 10, 20 años y actuar ahí. Y me estoy yendo mucho. Joseba. Una cosa, claro, hemos estado hablando de los presupuestos, básicamente sí que habéis dicho que no os gustan, pero bueno, realmente, como hicisteis el año pasado, con enmiendas parciales se puede negociar partidas que os gustan. Por tanto, ahí no habría mucho problema, pero sí que lo enfatizáis en que pues que no os fiáis del alcalde porque no ha cumplido. Claro, ese argumento es un poco duro en el aspecto de decir, vale, de acuerdo, ¿qué hay de aquí entonces a los próximos años? Porque evidentemente el que no se fía, ni hoy ni mañana. Entonces, claro, cerrar las puertas a poder aprobar presupuestos, no este año, sino toda la legislatura, es súper peligroso. Entonces mi pregunta es, si el que ha puesto al alcalde, que está claro que no ha sido, habéis sido gracias a ti personalmente y a Euskal Herria Bildu, no se fía del alcalde, es decir, si el que le ha puesto no se fía, algo de responsabilidad también debería de tener. Porque no vale decir, yo te pongo, pero es que no me fío, y dices, ostras, pues si no te fías y encima lo has puesto tú, alguna responsabilidad tendréis que tener, o tendréis que asumir. Pues no, aquí siempre todas las responsabilidades y todo es para uno tampoco vale. Entonces mi pregunta es, ¿vais a asumir algún tipo de responsabilidad frente a eso? Pues me gusta la pregunta, porque además precisamente queríamos asumirla y por eso pedimos que nos abrieran la Junta de Gobierno para asumir esas responsabilidades. ¿Junta de Gobierno o gobernar? La Junta de Gobierno, por ejemplo, en Amurrio, que la alcaldesa es del PNV, digo por no utilizar un ejemplo de H. Bildu, tiene la Junta de Gobierno abierta y participa desde luego Euskal Herria Bildu y no está en el Gobierno. Sin embargo, te diría lo mismo del audio, que el alcalde sí es nuestro, pero también está el PNV, que tampoco gobierna, y está Unia, que tampoco gobierna. En Iruña te diría lo mismo. O sea, esos casos existen, no es condición sine qua non, de hecho no lo pone, de hecho Cuerda lo hacía y también estaban en la Junta de Gobierno partidos que no están. Pero la Junta de Gobierno te permite precisamente tejer confianzas, precisamente te permite eso que decimos que se ha perdido, poderlo hacer. Es una atribución de la Junta de Gobierno el control de la gestión de gasto del presupuesto, es el apartado G precisamente, pero sobre todo lo que permite es tejer confianzas, que eso es donde está el problema, porque decías, eso se puede solucionar, lo de que faltan ideas se puede solucionar con enmiendas parciales, sí se ejecutan, pero no si no se ejecutan, esa es la cuestión. O sea, volver a vender humo se puede siempre, la cuestión es que no sea humo, la cuestión es cómo llevarlo a cabo y eso es lo que planteábamos. Y en cualquier caso también, por eso lo aclaraba, nosotros desde luego no se ha tomado la decisión de que ningún presupuesto más se va a apoyar, nosotros hemos tomado una decisión con este presupuesto, porque las confianzas, lo mismo que se rompen, también se pueden crear. O sea, este no es un camino absolutamente, si desde luego que no llegas a un acuerdo significa que nunca jamás nadie hablaríamos con otros. Por eso se plantea, ¿no? Y por eso cheques en blanco, pues casi nunca. Siempre es una especie de control y de contraprestación. Entonces, cuando dices, ¿qué es la parte que analizamos que no se ha podido cumplir? Acuerdos muy amplios. Ese acuerdo tan amplio sobre el que luego no tienes ningún control. ¿Qué es ahora mismo lo que vemos que es factible? Acuerdos puntuales.
un proyecto maduro sobre la mesa, y por eso decíamos el BRT, que haya el proyecto de tranvía a Zabalgana, Salburúa, este inicio, esta financiación, este tal, empieza tal día, acaba tal otro, por supuesto que absolutamente abiertos Con a prórroga entrar. no se puede. Las obras Pero- no se pueden iniciar si hay Pero al prórroga revés, presupuestaria. pero puedes aprobar ese proyecto a añadir al presupuesto. No se incorpora... ¿No lo apruebas? No se incorpora... un presupuesto, bueno, si se prorrogase, si fuera ese el caso, prorrogada gastos, los que ya existen, pero eso no significa que no puedas iniciar ningún gasto nuevo si lo acuerdas, ¿eh? No significa eso. Sí. ¿Las obras? No, todo. Todo puedes volver, todo puedes acordar. Sí. Por eso quiero decir que si se pone sobre la mesa el proyecto está maduro, porque además sabemos que si lo acordamos va a salir. O sea, es que no tenemos duda. Lo que ahora mismo no existe es lo de que acordando un paquete, el paquete se haga. Pero lo puntual, si al revés, puede ser que precisamente pongamos en marcha cuestiones y además una cuestión muy importante que yo creo que me da una cierta sensación que es general, ¿eh? Aquí yo no voy a atribuírselo desde luego a Gorka Urtaran ni a nada, concretamente, que en Vitoria-Gasteiz, desde que anunciamos un proyecto hasta que se hace, si se hace, lo que pasa, ¿no? O sea, vendemos la piel del oso sin ver si hay osos siquiera, o sea, sin verlos, no ya calzado. Le dices, trabajemos las cosas y se anuncian cuando se pongan en marcha. Sí creo que es bastante más serio encima, ¿eh? Y por fin hacer esas cosas. Y es que es endémico en esta ciudad, ¿no? Pero bueno, es una opinión. A mí me surge ahí una pregunta, si me Sí. permites, antes de darte la palabra, Claudio, si me permites, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué pasaría? Porque claro, sí que Sí. es verdad que yo te hacía una pregunta al principio con el Sí. tema de la transversalidad y la cierta inestabilidad o estabilidad, como se quiera entender, de las tres instituciones, ¿no? O sea, o del Gobierno de España, del Gobierno de Euskadi Sí. y el Ayuntamiento de Vitoria. Estamos viendo la transversalidad PNV-Partido Popular, ¿no? Sí. A nivel del Estado, a nivel del País Vasco, se puede dar en un momento determinado, Sí. ¿no? Pero también se puede dar con Euskal Herria Bildu aquí, allí y aquí. Es decir, en cualquier sitio se puede dar. Pero, ¿qué pasaría si realmente la debilidad, en el sentido de o el acercamiento mayoritario, o más acercamiento, o más feeling con el Partido Popular entre el Partido Nacionalista, el posicionamiento podría cambiar? Porque lo que me plantea de la pregunta de Joseba es quiero decir, ¿cuánto de estrategia política hay detrás de una decisión de apoyar o no los presupuestos, o cuánto de estrategia o cuánto realmente de sentimiento, de propuesta, de proyecto hay encima de la mesa? Y lo preguntas a Euskal Herria Bildu. Claro. Sí, nuestra posición. Sí. Dices, Teniendo en cuenta esos dos puntos, teniendo en cuenta que esa transversalidad, sí, porque vosotros sabéis que entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular en Álava hay muchísima distancia, porque lo sabéis, porque lo han declarado ambas partes. Es decir, que, pero si no existiese esa diferencia tan visible, mira, si se dejasen querer. Sí, ambos sabes, yo te voy a contestar aquí lo que yo opino, ¿eh? Mira, yo La si de una opinión de Miguel cosa... Arriba. Sí, la mía. Si de una cosa yo voy a estar orgullosa, aunque no sea de otra más, cuando acabe la legislatura, es que hicimos posible mirar por encima de siglas el interés de la ciudad. Porque al final es así, que Gorka Urtaran es el representante de la tercera fuerza, nosotros éramos la segunda y cedimos. Y es algo de lo que yo no me arrepiento. Creo que hay que mirar en clave de ciudad y de positivo. Y yo eso no voy a dejar de hacerlo hasta el 2019. Si soy la única que voy a opinar así, porque al final un acuerdo con el Partido Popular sí que es en clave de gobernabilidad, no en clave de ciudad, pues esos a los que los partidos de siempre querrán dedicarse siempre. Si queremos estar a la altura de las circunstancias de lo que hicimos en el 2015, no va a ser tampoco con quién firmamos qué, es qué llevamos a cabo de ciudad. Va a ser esa mirada del 2019 hacia atrás y decir esto y esto, y al final esto y esto no es si has inaugurado un centro cívico que ya estaba previsto desde hace 10 años, que es importante, ¿eh? Que es importante. Quiero decir que no es trato de... pero de... Hemos mejorado la situación de desempleo, nos hemos involucrado y hay cuestiones además que aunque te involucres quizás no veas los resultados hasta 4 o 5 años. Hay semillas que tardan en germinar, pero dices, yo he puesto unas bases para que esto vaya mejor. O sea, en el fondo casi te voy a decir así, es que puedas hacer una lectura de ciudad como la que puede hacer Cuerda, que claro, también contuvo con muchos años para poderlo hacer, o las que puede hacer Alfonso Alonso. Dices, hombre, una cosa es poner unas bases para un modelo de ciudad y de convivencia y otra cosa es utilizarlo para el interés propio. Yo creo que en esta vida pocas cosas te quedan y pocas satisfacciones hay más profundas que servir
lo siento, pero a nuestros y nuestras vecinas. Pero eso es personal. Claudio. Bueno, miren, Joseba tenía antes la costumbre de pedirnos un titular para la entrevista. Ya ha dejado de hacerlo, pero yo hoy lo voy a poner. Pero porque no eres los titulares. Mi titular hoy de la entrevista sería Miren Larrión, mira al 2019. Y efectivamente, el 26 de mayo de 2019 hay elecciones municipales y la estrategia que está haciendo Bildu, encabezada por Miren Larrión, creo yo, que es de bloqueo del ayuntamiento, de asfixia, si lo queremos utilizar como calificativo, para erigirse ellos como única alternativa e ir proyecto a proyecto negociando con el equipo de gobierno las obras, Joseba, porque sí se pueden hacer obras aunque no haya presupuestos. Sin embargo, yo soy optimista, muy optimista, y yo creo que va a haber presupuestos. Yo creo que va a haber presupuestos en el 2017. Y es que una vez garantizado, y además con el acuerdo de Bildu, el capítulo de ingresos, aumentado, porque las ordenanzas fiscales ya están aprobadas en noviembre, y aumentado además por la aportación extraordinaria que hace el Gobierno vasco en concepto de capitalidad, que pasa de 5 a 10 millones, más los 2,5 millones nominativos que hay en la Diputación y demás, va a haber dinero para hacer diferentes proyectos, que pueden ser Amakumen Etxea, que puede ser el proyecto Bos en Parancha, que puede ser el aparcamiento del Silo, y por supuesto la ampliación del tranvía, el BRT, etcétera, etcétera, que eso ya está en marcha y comprometido. Por lo tanto, yo diría que a nivel de ejecución presupuestaria estamos probablemente todos manejando las cifras como nos viene en gana, porque se aprueban 176 partidas económicas valoradas en 46 millones y vosotros ponéis vuestro punto de mira en 4.600.000 euros de lo que llamáis vuestras partidas. No, vuestras partidas son 176, por cierto, algunas de ellas ejecutadas al 100%, como por ejemplo la de Udalbiltza. Por lo tanto, el nivel de ejecución yo creo que es muy alto. Pero ¿qué pasa entre noviembre, que se aprueban las ordenanzas fiscales y se le garantiza al ayuntamiento el capítulo de ingresos, y el mediados de diciembre, donde un estratega, y espero que ese estratega no sea sometido al ostracismo cuando falle su estrategia como se hacía en la antigua Grecia, decide que hay que romper con el equipo de gobierno? ¿Qué ocurre en ese breve periodo cuando además el capítulo de cierre presupuestario se hace a 31 de enero? ¿Cómo mes y medio antes de saber cómo han evolucionado las partidas y su grado de ejecución, que al día de hoy es muy alto, y sobre 45 millones ponéis el foco en 4.600.000 euros, ¿qué ocurre? ¿Qué se rompe ahí? ¿Cuál es vuestro análisis de futuro? ¿Es el 26 de mayo de 2019? Nuestro análisis de futuro es que no hay centro integral contra la violencia machista en marcha, no hay empleo verde en marcha, no hay tampoco partidas destinadas a la parte social, no se han ejecutado además completamente los acuerdos. La cuestión es que no se puede vender a la ciudadanía siempre incumplimientos. Esa es la parte de hay que ser un poco más serio cuando hacemos las cosas. Yo creo que incluso partes de lo que comentabas, desgraciadamente no es así. No está comprometido el tranvía Salburua-Zabalgana, no está. Tenemos los estudios, se firmaron hacer los estudios con el Gobierno vasco en diciembre del 2015, además se pactó que tardaran 6 meses, llevamos más de un año y los estudios no están sobre la mesa, eso no está acordado desgraciadamente. Tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, miren. No, el de los estudios, solo de los estudios. El 17,5% de aportación. De los estudios solo, ¿eh? No hay ningún tipo de comida. Sí, no te trato de... Es así, ¿eh? No es, además, no hay que decir que no es que sea a favor o en contra, tienen que ser acuerdos posteriores, todavía no estamos en esa fase. El único que está ahí sí es el tranvía que va a la zona de las universidades, ese sí está. Pero ni Salburua ni Zabalgana, porque no están tampoco los estudios ni los preacuerdos. Por eso ni siquiera puede estar contratado, ¿eh? No trato de... Pues digo que desgraciadamente no está en esa fase, no está todavía. Faltan un montón de esas cosas que podrían ser importantes. Y en cualquier caso, otra vez, y aún así, siguen siendo cuestiones de ladrillo. Que son importantes, ¿eh? O sea, es importante, que son inversiones.
pero el modelo de ciudad es lo que no se está cumpliendo. Para mí el cambio no es que llegue, lo siento, pero no es, el cambio no es que llegue el tranvía a Salburúa, eso no es un cambio, no, eso es importante. Y es importante arreglar la plaza de Santa Bárbara, es importante, pero no cambia el modelo. O sea, también el tranvía a Salburúa y a Zabalgana lo prometía Maroto y trabajaría por conseguirlo. O sea, pero y lo prometía Maroto y lo prometería yo y lo prometería Lazcoz. O sea, quiero decir que son cuestiones básicas del día a día, lo mismo que levantar las persianas de los centros cívicos. Eso, por supuesto, que es una cuestión de todo y es además hasta probablemente lo podamos acordar entre todos. Pero eso no cambia el modelo de ciudad, eso no trabaja por el empleo, eso no trabaja por la integración, eso no tiene en cuenta ese cambio de que para eso se trataba. Yo creo que el cambio, desde luego en el momento cuando lo hicimos lo de Maroto se debía a otras cuestiones, ¿no? Bastante más importantes que habían quebrado la ciudad. Pero yo creo que se trata sobre todo el cambio de modelo de ciudad en ver qué ciudad queremos a futuro y esa visión sí la tenía Cuerda. Él sí sabía qué tipo de ciudad quería, ¿no? Lo mismo que él se oponía tenazmente a los centros comerciales por el daño que podía haber el comercio local y cómo no, otra vez le tenemos que volver a dar la razón. Vemos cómo está el centro y cómo están los barrios ante eso. Y también igual es una verdad imparable, pero desde luego Cuerda tenía un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que miraba a las calles y a la gente. Y yo creo que un poco se trataba, y en ese sentido todos teníamos, pues expectativas, de acuerdo, que yo todavía no las dejo, ¿eh? Yo creo que nos quedan 2 años y medio de legislatura y si no somos capaces, desde luego, de hacer cosas, desde luego, como lo comentaba, creo que era Joseba, no es un fracaso de Gorka Urtaran únicamente, ¿eh? Aquí hemos fracasado muchos. En ese sentido, no hay una lectura de él no lo hace, o sea, no lo haríamos muchos y eso es lo que decimos, tenemos un nivel de responsabilidad todo, distinta. Porque si yo fuera alcaldesa tendría un nivel de responsabilidad que no tengo en la oposición. Eso es así, pero estaríamos fracasando muchos. Por eso es lo de que EH Bildu, desde luego, se va a seguir empeñando en conseguir, porque no hay una satisfacción más grande que cambiar eso. Pero la cuestión es que tampoco engañar a la gente, no. Firmar un acuerdo para decir que firma unas partidas, ponerme la medalla, pues un poco, ¿no?, como lo que le hacía Maroto al señor Urtaran con los famosos equipamientos que año tras año los vendían, año tras año salían en prensa anunciándolos y año tras año no se han hecho. Pues yo a eso no voy a jugar. O sea, no creo que salir en la foto diciendo que yo he conseguido algo para la ciudad sea bueno. Creo que hacer algo para la ciudad es bueno. Y la diferencia entre pasar de las palabras a los hechos es lo que nos tendría que caracterizar absolutamente a todos. Y eso sí sería un cambio de gobernanza en el ayuntamiento. Y ese fue el acuerdo de las bases y nos queda tiempo. ¿Vamos a fracasar o vamos a conseguirlo? No va a depender solo de uno. Es fundamental que trabajemos. Pero yo no tengo la respuesta qué va a pasar a 2019. Si podemos ir a ese examen que vamos a tener todos en 2019, orgullosos de lo hecho, o como tantas veces en política, diciendo que tú más. Espero que no. No sé si es cierta, y un poco también me sumo un poco ahí a lo que dice Claude en ese sentido. Sí que es verdad que da la sensación que si para este 2017 no llegamos a un acuerdo, da la sensación de que más próximo a las elecciones es mucho más difícil llegar a acuerdo, porque está claro que la estampida es siempre en ese momento de ese último año de la legislatura. Ningún partido quiere acordar con nadie porque nadie quiere que se le vea en la sombra del otro, ¿no? Entonces ahí todo el mundo huye, ¿no? Entonces da la sensación que si ya 2017 Euskal Herria Bildu lo tiene complicado para estar. Y además he dicho una cosa que voy a ir a ello, porque esto de la participación está muy bien y es donde nos sujetamos o sujetáis la mayor parte o la base de las políticas. En este caso, las bases de Euskal Herria Bildu han dicho que no. Sí. Es decir, que ya no es una cuestión de que la Larrión quiera o el equipo de gobierno quiera, o sea, perdón, el equipo de Euskal Herria Bildu no intento quiera, es que las bases han dicho que no y ahora tendréis que convencer, en el caso de que hubiera un huelgo, hay que convencer a las bases para que dé su aprobación, para que eso fuese así. Lo cual quiere decir que a mí me parece que está bastante más complicado de lo que parece. Pero sí que es verdad, ¿no?, que da la sensación, y tú lo mencionabas y yo lo he apuntado como tal, 2019, ¿no? Sí. Y el 2019 es como fecha tope, no solo Euskal Herria Bildu, evidentemente, porque es en mayo, sino también a título personal, por lo que he querido leer entre líneas en tus palabras. O sea, quiero decir que ahí hay otra visión más allá. Pero, quiero decir, yo, sabes que, de mi aprecio personal hacia ti, y espero además que por el bien de todos, por el bien de todos los ciudadanos, y créeme que, como tú, pienso que hay que en el de al lado, haya un acuerdo, no solo para el 2017 y 2018 y sacar la legislatura 2019, porque es la era del cambio de las políticas anteriores a nuevas políticas y volver a mirar hacia alguien que tú has dicho y has mencionado, efectivamente, porque además ha sido... O sea, yo si algo estoy diciendo es que estamos subvencionando, por ejemplo, el comercio pequeño
porque resulta que hemos dado permisos para que tengamos... Claro, había que buscar la pasta, y hay que vender terrenos, ¿no? Y hemos vendido terrenos a las grandes superficies que están destrozando nuestro comercio. Eso es así. Pero bueno, dicho esto, Mendizorroza, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener campo de fútbol en Mendizorroza o no? ¿Cuál es la posición de Xole Rebildo aquí? Pues esta sí que me va a costar más, ¿no? Pues me va a costar más contarla, porque de entrada no conocemos el proyecto. Si el propio también diputado general no lo conoce, fíjate lo que lo conocemos nosotros. Las declaraciones, por cierto, las de ayer del diputado general. Sí, buenas declaraciones. Sí, pero son muy contundentes y son, creo que desde luego tienen un toque de realidad absoluto. Desde luego, antes hablábamos, ¿no?, de marketing un poco todo, desde luego dentro del marketing que se ha hecho, a lo de vender un proyecto a mí me recordaba un poco a vender los iPhone, ¿no?, a Steve Jobs, que crea una expectativa y yo me acerqué a la calle Dato a ver también, ¿no?, y ves las imágenes y desde luego las imágenes son espectaculares, se crea una necesidad que antes no había, se crea una expectación y encima casi un poco, ¿no?, lo que se está vendiendo es que va a ser gratis, porque como lo pagan las instituciones... No conocemos el proyecto. El lunes sí estaba reunido Querejeta con el alcalde, el lunes se le preguntaba en la comisión los datos. Supongo que en breve el alcalde nos tendrá que contar cuál es la propuesta que tiene que ir sobre la mesa, porque el campo es municipal, con lo cual, desde luego, los primeros interpelados va a ser el ayuntamiento, pero no conocemos absolutamente nada de fechas, dinero, financiación, viabilidad del proyecto, porque yo no sé qué viabilidad tampoco tiene el Alavés, cuando leía, ¿no?, como muy interesante lo de cuando vayamos a la UEFA, digo, no sé qué viabilidad se le pide a un equipo también que acaba de subir a primera, qué expectativas tiene de futuro, porque mientras que el Baskonia tienes muy claro en qué liga juega, yo el Alavés no sé qué avales, ¿no?, pone sobre la mesa, ni siquiera sé ellos qué tienen, sé que tienen, aunque se le rescató desde las instituciones, pero ahora tiene un superávit de millones. Hay todo dudas, o sea, ¿qué hay detrás? Y sin embargo, al revés, ¿no? Si ves las imágenes, el proyecto es espectacular. Pero mira, ahí también se plantea un centro comercial. Entonces, incluso eso, ¿no?, dentro de los modelos de ciudad, ¿no?, un nuevo centro comercial hay. ¿Qué planes tenemos para el barrio? ¿Qué planes tenemos para el centro? Cada vez tenemos más turistas, pero no tenemos un plan para el centro de la ciudad, en la zona comercial. La partida para el comercio local no se aplicó, por ejemplo, también. Para hacer un estudio comercial zonas a zonas, porque además ya sabes que ahora en cuestiones comerciales, por ejemplo, también se ve que no es bueno, pues por ejemplo, que haya una lavandería en cada barrio, que es más efectivo una zona donde concentre, porque la gente acude sabiendo que lo mismo las zapaterías, o sea, no es mejor una zapatería a cada barrio. Se ve que es más efectivo, que hay una especie de concentración de zapaterías porque la gente acude más. O sea, han cambiado también las perspectivas comerciales y hacer estudios de especialización de comercios que incentivasen eso era una de las cuestiones también de las partidas que no se ha hecho. Dicho. Mena Arreo, portavoz en el intento de Vitoria-Gasteiz, por Xole Rebildo, gracias. Pues una vez más, siempre es un placer. Y sé que además has hecho un esfuerzo tremendo porque ayer precisamente no estabas en tu mejor momento. El catarro, que por cierto, vaya lo que hablaba, más de 200 casos en menos de, no sé si fue 2 horas. Ayer en Galdaka, bueno, impresionante. O sea, las fotos que nos mandaban ayer de Galdaka, ¿no?, de las camillas en los pasillos, la falta de personal sanitario, desborda, pero sobre todo, tal y como lo denuncian los trabajadores, no a un sistema que ya está falto de personal en situaciones normales, pues en situaciones de punta es impresionante. Ayer se tuvo que hacer una contratación importante de gente. Sí. Miren, gracias. Es que ricasco soy. Bueno. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y regresamos en menos de un minuto para debatir qué es lo que tenemos que hacer en 2 segundos, Sara.